Buenas tardes, gracias a los asistentes a esta conferencia que tenemos hoy con Juan Francisco del Centro Superior de Investigaciones Científicas del área de Arqueología, y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Tenemos aquí algunas muestras que ya nos irá enseñando, el origen de la humanidad, ¿no? Pues aquí tenemos a Juan Francisco y la dejo en tus manos y a disfrutar de la conferencia. Gracias. Bueno, pues bienvenidos. Lo siento, tengo la voz, porque llevo muchos días así un poco con esa gripe que están todos hospitalizados. Pues ya me pasa un poco lo mismo. Bueno, yo voy a hablar sobre 4 cosas del origen de la humanidad, pero espero que de esta manera más o menos pues llevéis una imagen un poco de lo que nosotros solemos explicar. Esta es una conferencia que no está preparada solo para vosotros, es una conferencia que preparamos para escuelas, para institutos, es decir, que no está hecho especialmente para vosotros, pero solo por algunos campos, sabiendo que venía aquí. Bueno, una de las cosas que siempre enseñamos es que cuando se va a hablar de prehistoria o de ciencia, tanto los adultos como los jóvenes como los niños piensan que esto va a ser un rollo. Esto no lo voy a aguantar este tío, esto es lo que a mí me gustaba ahora, estar echando una partida de mus, me va a hablar a mí de ciencia. Bueno, siempre decimos que al final, espero que al final de la charla penséis que tampoco esto de la prehistoria tampoco está tan mal, y lo de hablar del origen de la humanidad tampoco está tan mal. Siempre que cuando hablamos del origen de la humanidad o de la prehistoria, ¿no?, nos parece que está tan alejado de nosotros, es algo tan antiguo que no tiene nada que ver con nosotros. Que aquellas personas que vivieron en lo que conocemos como prehistoria vivieron hace tantos miles de años, incluso como vais a ver, millones de años, que no tienen nada que ver con nosotros. Y en el fondo lo que hacemos es que a través de la prehistoria y a través de esta charla lo que hablamos es de vosotros. Bueno, podemos hablar de nosotros mismos. Vale, muchas de las cosas que la gente piensa que sabe de la prehistoria o del origen de la humanidad vienen o de los cómics, de las películas. Algunos de estos, sí, incluso somos mayorcetes, pero sí, claro, hemos nacido con los picapiedras, ¿no? O algunas de estas películas, no sé si los chavales de ahora jóvenes sí que los conocen, algunas de estas películas, algunas son recientes, y la gente suele tener una imagen de la prehistoria o del origen de la humanidad en base a muchas de estas películas. Pero la verdad es que muchas de las cosas que se conocen por estas películas o no son verdad, porque evidentemente tenemos evidencias que no fueron verdad, o hay que matizarlas, por así decirlo. Pueden ser, si queréis, medio verdades. Os voy a poner 3 ejemplos antes de que conozcáis a vuestros antepasados para que lo veáis. Una de las cosas que la gente siempre piensa que nuestros antepasados más antiguos vivieron con los dinosaurios. Eso es algo que no hay manera de quitárnoslo de encima. Hubo una encuesta hace poco en la radio y el 60, creo que el 60 o el 55% de los españoles piensan que nuestros antepasados, incluso los más antiguos, en algún momento se cruzaron con los dinosaurios. Bueno, los dinosaurios hacían 60 millones de años que habían desaparecido. Con lo cual, 60 millones de años, después os voy a poner una escala para que entendáis un poco la escala del tiempo. Pero 60 millones de años es muchísimos años. Es decir, jamás se cruzaron con los dinosaurios. Y en cambio, siempre salimos con los dinosaurios. Las películas salen con los dinosaurios, el picapiedra tiene a su amigo Dino, o incluso si buscáis libros de la prehistoria para jóvenes, siempre hay un dinosaurio. No sabéis por qué en la portada hay un dinosaurio. Pero no debería estar, porque nosotros, ni nuestra especie, ni las anteriores especies a nosotros humanas, nunca se cruzan con los dinosaurios. Después hay otra imagen que están últimamente, bueno, tanto en películas antiguas, que estas no sé si la conocéis, sí, la conocéis esta de Raquel Welch, sí, hace 1 millón de años. Bueno, tanto las películas antiguas como incluso las más modernas, o como esta, no sé por qué a la gente de la prehistoria siempre aparecen súper cachas y súper guapos. No, yo no me imagino a un neandertal depilado, pero siempre aparecen súper bien. Sí, ¿no? Limpios y bueno, yo recordaba a mi padre que bueno, evidentemente sabía que hacía prehistoria. A mi padre le encantaba esta película, ¿no? Entonces decía, pero Juan, en la prehistoria las mujeres van en bikini. Y yo, no, esa es la que cuenta, vamos, no. Entonces, claro, la imagen de él era esa, ¿no? Bueno, es que hay sociedades que conocen su historia a través del cine, claro, y que están absolutamente distorsionadas. No tiene que ver. Bueno, cuando nosotros aquí los historiadores hablamos de la gente del pasado, se nos vienen imágenes mucho más parecidas a estas. Es decir, cuando yo hablo con gente de arqueólogos, no se nos viene la Raquel Welch. Ojalá a veces, ¿no?
que suele aparecer es el tipo de familia. Siempre hay un modelo de familia, pero no solo en las películas de prehistoria, sino también en el reino. Es el modelo de familia nuclear, ¿no? El papá, la mamá, el niño, la niña. Ese es el modelo de familia que sale siempre. Pero hoy sabemos que puede haber modelos múltiples de familia. Puede haber 2 mujeres que es una familia, 2 hombres que pueden ser una familia, o incluso, todos sabemos, incluso cuando hablamos, si vosotros venís de pueblos, a veces la familia no era solo la familia de sangre, era a veces el primo o la vecina, era incluso tú la considerabas como una familia. Bueno, en los pueblos actuales también pasa. Es decir, tenemos casos de hombres que podían tener varias mujeres, de mujeres que podían controlar, por así decirlo, o que tenían el poder en general sobre el filtro hombre, o en el que la familia no es solo la familia de sangre. Pero el modelo de familia, en cualquier película, siempre es el modelo de familia nuclear. Por lo tanto, solo son esos 3 ejemplos para que veáis cómo se puede distorsionar un poco la historia, ¿no? Y que no. Han pasado tantos miles y miles de años, incluso millones de años, que no me imagino que no haya solo en todas las sociedades de todos estos millones de años solo haya habido un modelo de familia. Vale. Como esto normalmente está bien pensado esta charla está pensado para los estudiantes, normalmente son estudiantes que acaban de hacer la prehistoria, acaban de estudiar la prehistoria. El elemento que se ha utilizado para diferenciar qué es historia o qué es prehistoria es la escritura. ¿De acuerdo? La escritura. Todas las sociedades que a partir del momento que se descubre o que se empieza a hacer la escritura, a partir de ahí es historia y todo lo anterior es prehistoria. Eso ocurre más o menos hace unos 4.000 años antes de Cristo. ¿Vale? No son importantes las fechas, pero un poco para que después veáis un poco la magnitud. Eso pasa unos 4.000 años antes de Cristo, que sería unos 6.023, bueno, ahora 6.024 antes del presente. Si le sumamos los 2.024 de después de Cristo, estaríamos en 6.024. Todo lo anterior es prehistoria y todo lo después, todo desde aquí para adelante es la historia. Si cogiéramos como un reloj de la historia de la humanidad, la historia es... Tenemos más de 3 millones de años de nuestra historia humana. No solo nosotros, nuestra especie, que nos han venido a llamar sapiens sapiens, sino todas las especies humanas que han venido detrás. Por lo tanto, lo que sería historia solo sería la línea azul. En nuestro, si queréis, reloj del tiempo. Aquí en esa línea azul están los romanos, los medievales, nosotros, porque todos hemos escrito. Pero el resto es prehistoria, porque son sociedades que nunca escribimos. Es curioso esto siempre, porque cuando tú vas al colegio, los niños, la prehistoria la tocan un día o 2, y a partir de ahí no la vuelven a tocar más. Y si tenemos en cuenta sociedades que sean escritas y leídas, digo, de manera generalizada, porque estamos hablando de hace 6.000 años, que a lo mejor lo que era la escritura correspondía a la élite. Sí. O sea, que realmente sea la escritura, el conocimiento de la escritura por parte de la sociedad, 100 años. Sí. Anteriormente el 90% de la sociedad no lo conocía. Ten en cuenta que hay sociedades actuales que no tienen escritura. Bueno, para que veáis quiénes son los antepasados, por así decirlo, más antiguos nuestros, es decir, que son de nuestra línea humana, son los que se han venido a llamar Stropithecus. Estos más o menos, se ha decidido que estos son, por ahora, la especie como más antigua. Ahora hay alguna teoría que pueda haber que hay algo más antigua, y tiene 3,5 millones de años. Para que veáis la magnitud del tiempo, porque a veces llega un punto que te da lo mismo 100.000 que 10.000 que 20.000 que 2 millones. Lo que hacemos es pasar la magnitud de tiempo a dinero. Si lo comparamos con la escritura, no es lo mismo 6.023 años, que son 6.023 euros, que 3,5 millones de euros. Esa es la magnitud, si queréis, el tiempo, si lo pasamos a dinero para que comprendáis un poco la magnitud. Y más o menos esa es la imagen de nuestra antepasada más antigua. Se llama unos Stropithecus, que hace una cosa que no hace ningún otro primate, no lo hacen ni los gorilas, ni los chimpancés, ni los bonobos, pero sí que hace igual que nosotros. ¿Qué os imagináis que hace? Y no tenéis que pensar ni en herramientas, ni es más inteligente. Hace una cosa simple. Cuidado, caminar. Lo que hace es caminar. Y ni los chimpancés, ni los gorilas eso lo hacen. Por eso sabemos que viene de nuestra línea humana, porque ella camina. De hecho, ella tiene una pelvis adaptada a su caminar, y después tocaré ese tema, porque hoy solo tenemos una mujer, pero ella lo entenderá muy bien.
huella, que es esto es un yacimiento real, es una huella real, en el que se encuentra su pie. Y como podéis ver, si habéis ido algún día, pues volvéis al zoo, miraros las manos y los pies de los gorilas o de los chimpancés, suelen ser muy parecidos. Es decir, este dedo en su pie está también aquí, no está aquí pegado al final, ¿de acuerdo? Porque son braquiadores, entonces ellos lo que hacen es, aparte tienen la columna y tienen la pelvis de una manera que está un poco curvada. Pueden levantarse un poco, pum, pero después vuelven a caer, ¿vale? Pero están obligados porque tienen su columna que les obliga. En cambio ella ya no, ella está caminando así. Y después, siempre solemos decir que tenéis que pensar que ella es como una especie como de chimpancé, ¿de acuerdo? Mide más o menos 1 metro, ¿no? Es una especie muy pequeñita. Y que nosotros los humanos hemos sido bastante torpes, a nivel de movimientos hemos sido bastante torpes. Es decir, que nosotros, por ejemplo, ella vive en la sabana, en una sabana, ella sola ante un leopardo o ante un león, no le dura ni 2 minutos. En el mar seguramente no sabía nadar, pero probablemente en el mar, con bichos tan muy grandes, tampoco le duramos. Y hasta hace poco no volábamos. Y con todo eso, hoy estamos aquí sentados escuchando la charla. ¿Cómo es posible que no hayamos desaparecido con los depredadores más grandes? Eso es lo que me pregunto yo, es un ser tecnológico. No, pero ella por ahora no. Todavía no hace herramientas. Es social, tiene su manada o su tribu. Lo que hace es colaborar. Vale. Como veis en la imagen de aquí, el que está aquí es el leopardo. El leopardo no se sube ahí si entre todos no le por así decirlo, no la ahuyentan. Porque él solo se lo hubiera comido. De hecho, hay restos de leopardos que se han comido a australopithecus, ¿de acuerdo? Pero lo que hemos conseguido es colaborar. Hoy estamos aquí porque hemos colaborado. Y sirve para hoy, igual para el futuro. Ahora estamos en un momento de cambio climático. Quien no quiere reconocerlo tiene un problema. Estamos en un cambio climático que hemos provocado nosotros, que es muy diferente a lo que había habido hasta ahora, que se había provocado por múltiples motivos, pero naturales. Si entre todos no hacemos para que colaboramos para que eso cambie, tenemos bastante más futuro. Y eso se lo digo a los chavales. Los chavales hemos llegado a un punto un poco de individualismo, de solo pensar en nosotros. Y también les digo cuando hacen, por ejemplo, los trabajos. Si recordáis, cuando éramos estudiantes, los mejores trabajos salían cuando colaborabas con la gente. Hombre, siempre puede haber alguien que es muy especial en algún tema. Es igual que alguien que es muy especial cuando fútbol. Pero normalmente siempre sale, cuando colabora siempre sale todo mejor. Porque es donde uno puede transmitir distintas opiniones y entre todos se llega a un consenso. Y esto mismo nos pasa ahora. Ahora estamos en un momento de crisis. ¿Cómo te llamas? ¿Me has dicho? Yo, Paco. Paco antes me decía, es que solo vivimos en la Tierra, es que no tenemos otro sitio donde ir. No hay, la tecnología ni ahora ni dentro de muchos años no nos va a permitir ir a otro planeta, ni siquiera a la Luna a vivir. Entonces, no tenemos otro sitio donde vivir. Y la gente, yo creo que, bueno, muchas veces me están grabando y me da lo mismo. Mucha gente al político le da lo mismo. Porque como esto no va a pasar es decir, el límite de tiempo donde el desastre va a ser brutal, pueden pasar algunos centenares de años, a él le da lo mismo porque ya está en la caja. Bajo el coste político y lo que interesa es lo que hay ahora. Lo que tienes es pensar en el futuro y en las generaciones futuras. Y nos toca ahora estar atentos. Pero este mensaje que dices de que somos animales cooperativos, esto precisamente no es lo que se fomenta ni en la sociedad, ni en la escuela, ni en la empresa, ni en ningún sitio. Y bueno, incluso la teoría de Darwin, ¿no? Hay mucho que se aportan a esto de decir, bueno, somos individualistas, es el más fuerte el que triunfa y es esto, ¿no? Y no es así, no es así. Bueno, estos son los más antiguos. Ahora yo solo voy a hacer pasos, pero debéis pensar que esto no pasa de un día para otro, no es como una seta que aparece, sino que pasan miles y millones de años. Los Australopithecus a 3,5 millones, ahora estamos en 2,3 millones de años, han pasado casi 1,000,000 y pico de años más. Entonces, de esos 1,000,000 y pico, nuestro cuerpo va produciendo una serie de cambios genéticos que va cambiando el cuerpo. Hoy también cambian nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo y de todos los seres vivos. No pensemos que solo el ser humano es el que cambia, el león también cambia, o el chimpancé también cambia, o las plantas también cambian. Son cambios genéticos que se producen, teóricamente no deberían producirse, porque cuando tú tienes un hijo,
debería producir exactamente la misma, por así decirlo, la misma necesidad. Eso es el proceso de selección natural. Evolucionamos porque la selección natural hace que las especies vayan evolucionando. Pero no solo es la selección natural, hay otros cambios que se producen que no tienen nada que ver con la cuestión natural. Son selecciones que muchas veces son al azar, pero no tienen ninguna repercusión. Son cambios genéticos que no tienen ninguna repercusión. Pero lo que tenéis que pensar es que seguimos cambiando. Hoy muchas estamos perdiendo el pelo simplemente porque no lo necesitamos, muchas son cosas funcionales, muchos estamos perdiendo la muela del juicio porque no la necesitamos, y si tuviéramos hijos probablemente transmitiríamos eso. Y por lo tanto, dentro de muchos años a lo mejor no tendríamos muela de juicio. Los dientes también hemos perdido, cada vez se nos han ido haciendo más pequeños los dientes. ¿Por qué? Porque como todo está súper cocinado y no necesitas morder fuerte, pues nuestros dientes cada vez se hacen más pequeños. ¿De acuerdo? Y eso se va transmitiendo un poco de generación en generación. Bueno, el que yo quería presentar para mí es un álbum especial, es uno que le hemos llamado Homo habilis. Homo habilis es porque tiene habilidad. Homo habilis es este, para que os imaginéis la diferencia de cráneo entre un Homo habilis y un sapiens. Este sois vosotros, un sapiens. ¿De acuerdo? Este es un Homo habilis. Es un adulto, ¿eh? La diferencia, tiene un cerebro muy pequeñito. ¿De acuerdo? Porque nuestro cerebro ha ido, evidentemente, igual que nuestro tamaño, ha ido cambiando, ha ido modificándose, ha ido haciéndose más grande. No solo en cantidad, sino también en calidad. Es más grande, pero también de mejor calidad. Y para meter un superordenador, que solemos decir nosotros, en un cráneo, si cada vez el ordenador es mucho más potente, tienes que meter un cerebro mucho más potente. Un cerebro más potente, tienes que meter un cráneo más potente. Es como tener un ordenador, ¿no? Si tú a tu ordenador, si tiene pocas Ks, no es necesario tener un gran disco duro, pero si tienes un ordenador que tiene que tener muchísima información, tendrás que tener un superordenador. Pues porque imaginéis cómo habilis lo que hace, y que no lo hace ninguna especie más, y que no lo ha hecho más, es modificar la naturaleza. Es el principio de la tecnología. Homo habilis hace esto, coge un canto, le da 2 o 3 golpes, ploc, 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 y consigue hacer un filo. Eso que puede parecer algo tan simple, no lo hace ningún animal. Ningún chimpancé, ningún gorila. Un gorila puede coger, un chimpancé, a veces cogen un palo, así lo muerden, intentan para coger hormigas, así, pero no lo modifican prácticamente. Él lo que tiene ya tiene la imagen de lo que tengo que hacer para conseguir un filo. Esto lo puedo hacer en 2 minutos, lo puedo aprender, pero es que él tiene un cerebro muy pequeñito. ¿Sí? Esto es el principio de esto, porque este es el principio de la tecnología. Entonces la gente tiene que entender que si no los entendemos a ellos, no vamos a entender esto. Y esta tecnología cambió muy poco en muchos millones de años, muy poquito. Ahora nuestros móviles casi cambian cada día. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos muchos más conocimientos, acumulamos. Es decir, la ciencia, como todos los conocimientos, la acumulación de conocimientos hace que algo que al principio era como muy lento, después sea mucho más rápido, porque hay una acumulación de conocimientos. Toma, puedes pasarlo. No corta prácticamente, pero tenéis que tener cuidado. Bueno, otro de los que damos otro salto, que hace 1 millón de años, y otro de los más conocidos, ha sido uno que se llama Homo erectus, o Homo ergaster, a veces se la llama. Homo erectus consigue controlar el fuego y hace unos instrumentos como muy especiales, que es esto. Es mucho más simétrico, por las 2 caras. Esto yo ya no lo sé hacer. Es decir, debería aprender, debería tener días y días para aprender, acabaría aprendiendo, pero yo actualmente, si yo quisiera hacerlo, no lo sabría. Pero a veces a los niños les sorprende que un Homo erectus lo pueda hacer y yo no lo puedo hacer. Pero esto es como la escritura, cualquier cosa que hacéis diariamente. Si tú haces paellas todos los días, haces unas paellas de la leche. Si esto lo haces cada día, porque tus papás, tus amigos te lo enseñan a hacer, y lo haces cada día, porque prácticamente cada día lo estás haciendo, para ti será muy fácil hacerlo. Y nuestro nivel de especialización no es el mismo que Claro. Una lanza. Eso sí, eso es un cuchillo mismo. Sí. Más pequeñito, Sí, una punta de flecha. El dominio del fuego también les facilitó el poder el poder digerir otra serie de alimentos y poder crecer también su cráneo, poder desarrollar más, dedicar más energía al desarrollo de la cabeza, porque no lo necesitaban para poder hacer la digestión, por ejemplo. Claro, y socializar. Es un elemento de socialización. Bueno, uno de los... Bebe agua.
Sí, uno de los que todavía estoy ahí con el... Sí, sí. Una de las especies que peor prensa ha tenido durante muchos años han sido lo que se llamaban neandertales. Los neandertales han tenido tan mala prensa, yo creo que porque sabían incluso los prehistoriadores antiguos, que probablemente vivieron con nosotros o que fueron nuestros antepasados más directos. Y entonces les empezaron a llamar que eran brutos, tontos, estúpidos, incluso los dibujaban como una especie bastante tonta. Entonces, de hecho, incluso se puede usar, ¿no? Pero es como un neandertal, se suele decir la gente, ¿no? Es decir, que es como un insulto que se ha mantenido por esa idea de que eran bastante brutos. Ahora están muy de moda los estudios de neandertales. Aquí tenéis un neandertal. Después os haré una pregunta sobre él. Os enseñaré una cosa que tiene especial y entonces os explicaré qué tiene especial. Pero bueno, como veis, no tiene nada que ver con el Homo habilis. Ya tiene un cráneo. De hecho, tiene un cerebro más grande que el Homo sapiens. Diferente, pero un poco es más grande. A diferencia de él, por ejemplo, el sapiens, que como veis nuestra frente es alta, él la tiene para atrás, o tiene este reborde aquí, que tienen prácticamente todas las especies de homínidos, excepto la nuestra la ha ido perdiendo, prácticamente, porque evidentemente nuestra frente se ha ido subiendo, para meter un cerebro de más calidad, ¿de acuerdo? Pero tenía un cerebro casi más grande. Tenía más grande incluso, pero no solo es la cantidad, también la calidad. Sí, era la calidad, porque no fueron tan inteligentes como uno... Tenemos dudas si llegaron a ser tan inteligentes. Resulta que desaparecieron, ¿no? Desaparecieron, sí, este es uno de los grandes debates de por qué desaparecieron. No te lo sabría decir, hay muchas historias. Se comenta, a lo mejor no lo puede negar o confirmar, que parece ser que el nombre del neandertal no tenía la capacidad de abstracción que tenía el Homo sapiens. Eso es una de las... Sí. Y entonces, por esa razón, el Homo sapiens evolucionó y por selección natural acabó cargándose a los otros. Pero básicamente era por eso, porque el nivel de abstracción que tenía el Homo sapiens era muy superior. Era capaz, por ejemplo, de crear las pinturas rupestres y todo esto. Y eso del neandertal no se conoce. Eso es una de las propuestas que se ha hablado. Pero es verdad que, por ejemplo, ya se han descubierto que las primeras pinturas rupestres más antiguas son de neandertal. Pues mira, por ejemplo, hasta hace poco también se negaba la posibilidad que hicieran enterramientos como abstracción de algo simbólico, y ya se ha asumido que se hacían enterramientos. Es decir, que ahora estamos en un momento de no sabemos qué. Sí, es decir, que puede haber varios, pero ya sé que el Homo sapiens fuera una mezcla de... Eso después te cuento, porque hay una de las dos, ¿no? Porque en aquel momento me decía el Homo sapiens con el neandertal y que... Eso después te explico una cosa. Bueno, esos entrenamientos. Vale. Y hace unos 120.000, 130.000. No siempre es fácil decir una fecha exacta, no lo sé. Sí. Pero más o menos hace unos 120.000, 130.000. Aparece nuestra abuela sapiens, nosotros somos sapiens, aparece en África. Para bien o para mal, todos tenemos un origen africano. Y para bien o para mal, si todos tenemos un origen africano y una misma madre africana, todos somos primos. Todos somos primos. Pues hermanos. Con más o menos lejano, todos somos primos. Los negros y los blancos y los chinos y todos. Es una cosa importante también para cuando hablamos de los sapiens, y sobre todo los chicos, con el tema este de la competitividad, el feudalismo y todo esto. Lo que tienen que entender es que todas las personas que existen en la Tierra actualmente son Homo sapiens. No hay otra especie que no sea Homo sapiens. Por lo cual, todos somos iguales. Lo que hay el exterior es una carcasa, por así decirlo. Pero nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro hígado, es lo mismo el nuestro que el de un chino, que el de un africano, que el de un sudamericano. Por lo tanto, al ser la misma especie, el exterior es solo la carcasa, que es como tu coche, puedes tener un coche rojo, verde, amarillo, pero el coche sigue teniendo su motor, su volante, no sé qué. De hecho, el ejemplo más claro es que cualquier sapiens de la Tierra puede procrear con cualquier sapiens de la Tierra, porque somos la misma especie. Porque somos la misma. Vale. Y esto aunque se ha hecho algunos saltos nada más, es decir, que ha sido uno detrás de otro, la evolución o el árbol, si queréis, humano no ha sido así. En algunos momentos hay distintas especies de la rama humana que han vivido juntos. De hecho, los neandertales y los sapiens vivieron juntos en algunas generaciones, durante un tiempo. ¿De acuerdo? Hoy solo estamos nosotros. No hay ninguna especie, en ningún país del sitio. No, solo estamos nosotros. Pero algunos, pues, como podéis ver, algunos australopithecus de distintos tipos de australopithecus vivieron juntos, incluso en el mismo espacio. ¿De acuerdo?
Y ya después, esto es como el final estos son Homo sapiens, hace unos 10.000 años, solo 10.000 años, y empezamos a domesticar las plantas y los animales. Eso significa que prácticamente toda nuestra historia humana hemos sido cazadores-recolectores, incluso carroñeros, ¿sí? Es decir, que nuestras especies más antiguas, a ver, son prehistóricos, pero tontos no. Si encontraban un bicho que se había muerto, se lo comían. ¿De acuerdo? Entonces, hasta hace 10.000 años empezamos a domesticar, que es algo muy, muy reciente para nosotros. Estamos hablando de millones de años y solo hace 10.000 que domesticamos. Bueno, cazábamos, hemos recolectado. Después los alimentos, si lo pasamos a la actualidad, pues es como todo. Muchas cuestiones son tipo cultural. Es decir, lo que a mí me pueden gustar los caracoles, pero a lo mejor a un chico de Guinea le parece súper asqueroso, pero él se come mejor hormigas. ¿Sabes? Es decir, que los alimentos es como muy relativo y muy cultural. Ya os digo que hace 10.000 años lo que sí conseguimos es domesticar, sobre todo, primero la cebada y después el guisante lava, no me acuerdo ahora cómo es. Es decir, esos son las plantas y de los animales domesticamos el cerdo, la vaca, la oveja y la cabra. El perro ya lo habían domesticado cazadores-recolectores antes. Y lo que haces es un control de determinada especie a partir de una determinada especie salvaje, a partir de la cual ese control provoca cambios en su morfología, por así decirlo. ¿De qué animal os creéis que viene el perro? Del lobo. ¿Y el cerdo? Pues del jabalí. El control de esas especies hace que con el tiempo vayan modificándose. Algunas cambian bastante, como puede ser el perro, algunas cambian muy poco, por ejemplo el gato. El gato. Bueno, también hay que decir una cosa, que la domesticación también depende de la orientación donde se dé. Porque cuando se produce un proceso de domesticación a nivel horizontal, la expansión es muy rápida, pero en cambio en lugares donde la estructura, por ejemplo, América, por ejemplo, que es vertical, el paso de especies o de cosas que se domestican es muy complicado. Ya. En este caso, por ejemplo, el gato, por ejemplo, tenemos bastantes problemas para arqueológicamente demostrar si es un gato salvaje o silvestre, o doméstico, porque incluso su ADN ha cambiado, prácticamente no ha cambiado nada. Entonces, estamos incluso mirando, se están analizando cosas como qué alimentación estaba teniendo el gato, que encontramos se puede analizar por así decirlo, la dieta de los gatos también. Nosotros analizamos a través de los Neolítico huesos. ya había gatos. En el Neolítico había gatos. Y anteriormente también. El gato silvestre. El gato silvestre. Sí. Pero que pululaba por allí y parasitaba lo que podía. La idea es que hasta hace un cierto tiempo se pensaba que hasta los egipcios no se había documentado, no se había domesticado gato. Pero hay yacimientos neolíticos donde incluso yacimientos que están en islas, en el que el gato no era originario de esa isla, solo llega allí porque llega con los humanos. Entonces, es evidente que pero morfológicamente en su ADN ha cambiado prácticamente nada. De hecho, ¿tenéis gato? Yo he tenido gato, gata. Nosotros siempre decimos que los gatos en el fondo nos han domesticado a nosotros. Sí. ¿Sí, no? Hacía lo que le daba la gana. Te lo digo sinceramente. A la sala te viene a ti al gato y te hace así, cuando quiere comer y tú te, ay, qué bonito el gato, no sé qué. El perro viene, yo no sé qué. Bueno, estas son las cosas, como os digo, como solemos hacer, que la prehistoria es un elemento para hablar de nosotros mismos. Una de las cosas que decimos a los chavales es si les parecen raras estas imágenes. Si una chica jugando a fútbol les parece raro. Yo creo que a vosotros no os parece raro tampoco, ¿no? Ni que una mujer sea política, o que un hombre cocine. ¿Cocináis o no? Sí. Si no lo comes. Bueno, estas imágenes no les parecen raras. Cuando les pongo estas cosas y les digo quién hace qué en la prehistoria, si le digo quién cazaba, automáticamente el 90% de los ejemplos que hemos tenido durante ya casi 10 años, automáticamente me dicen el hombre. ¿Quién cazaba la prehistoria? El hombre. ¿Quién cuidaba a los niños? La mujer. ¿Quién cuidaba la casa? La mujer. ¿Quién hacía hombres de piedra? El hombre. ¿Sí? Automáticamente. ¿Por qué dice eso? Tiene una lógica, porque en aquella época la mujer tenía una función reproductora y de mantenimiento de la especie. ¿Por qué dicen eso? Básicamente. Por la Lo película. dicen porque, efectivamente, porque en los cuentos, en las películas, siempre sale así.
Ahí tenéis al macho, al hombre cazador, la mujer está ahí, un poco así agachada, llevando siempre a los críos, un poco ahí, no corran tanto que... Y de esto no hay evidencia ninguna. Hay evidencia, espera, ahora vamos a eso. Las pinturas rupestres siempre tienes el hombre. Aquí tienes cazador, aquí cuando muere, pues está el hombre con su lanza, la mujer está al final. ¿Sí? ¿Dónde está la mujer de los dibujos o los cómics? En cromos. Pues está trabajando el tejido, pues ayudando a hacer las pieles, o aquí como este cromo moderno que pone que está con la batería de cocina. Entonces, eso se le queda, a los chavales se les queda eso. Sí, sí. Lo que era nuestra sociedad hace 50 años, ni más ni menos. Pero entonces, y lo que hacen en Latinoamérica... La cuestión es, si nosotros somos científicos y tenemos que demostrar si eso es verdad, le decimos, ¿sabéis cuántas pruebas tenemos? Que en la mayor parte, en algunos casos tenemos algo más evidencia, pero en la mayor parte de las sociedades que estudiamos, prehistóricas, tenemos evidencia de que era la mujer la única que estaba en casa cuidando a los niños, tenemos cero. O que el hombre era el único que cazaba, tenemos cero. Es decir, de hecho, en las sociedades actuales la mujer también sale a cazar, el hombre también recolecta, el hombre también puede ayudar en la casa. Es decir, que y puede haber una variedad gigante de situaciones. Es decir, estamos hablando de 3 millones de años. No me imagino que todos han hecho lo mismo en todos los sitios. 3 millones. Todos hemos hecho lo mismo en todas las sociedades. Es como si dijéramos que en todas nuestras casas todo el mundo hace lo mismo. Es imposible. Bueno, pero a ver, pero si la mujer tenía el papel de mantenimiento de la especie y reproductora, lo normal es que estuviera en un entorno más, no salía a cazar a lo mejor, y estar en un entorno más de cuidado de los niños porque los cuidaban en comunidad, seguramente. Sí, pero eso no te impide que siendo, tú no siempre estás embarazada, o no siempre estás cuidando críos. Eso seguro. O tú, no hace falta que esté la típica mujer. Los críos se cuidaban en tribu, o sea, podía haber 2 o 3 miembros que en aquel momento... Y eso tampoco impide que los hombres estén cuidando a los críos. Claro. De hecho, bueno, No hay evidencia, vamos, entonces no... En principio no tenemos evidencia. Vale. Algunas de las imágenes que un poco rompen con esto es, hace poco se descubrió un enterramiento de una que se pensaba que era un hombre porque tenía flechas. Entonces, como ya asumíamos que las flechas son de cazadores masculinos, pues evidentemente solo podía ser un hombre. Cuando se hizo el análisis genético se demostró que era una mujer. Y que esa mujer tenía sus flechas también. Pero probablemente también usaba flechas. Y esta fue esta la podéis buscar en internet, salen muchas veces. Esta fue una imagen mítica que provocó un gran... Incluso los arqueólogos también se enfadaron de cómo está pintando Altamira. Es una mujer pintando Altamira con un bebé y otro niño que le ilumina. Entonces salieron los grandes capos diciendo cómo se le había ocurrido al pintor decir que había mujeres pintando Altamira. Eso no es posible. Para mí es muchísimo más curioso que lo pintaran en esa cueva tan en el interior. O sea, que buscaban meterse en una cueva tan en el interior, donde resulta incluso difícil llegar a ver las pinturas hoy en día por parte de nosotros, se metían en lugares increíbles para pintar. Es que sí, nos cuesta solo llegar a verlo. Pero no es tanto eso, sino que era una mujer la que le estaba pintando. No asumían, no se puede asumir, no entendían que no se puede asumir que una mujer pintara Altamira. Hoy, por ejemplo, Altamira no solo son estas pinturas de los bisontes tan conocidos, hay manos también. Bueno, en la morfología de las manos nos está demostrando que algunas de las manos pintadas son de mujeres. Y de niños además, ¿de acuerdo? Es decir, que volvemos a lo mismo. Si no tenemos ninguna evidencia, lo que vamos a poner es a los dos. Vamos a poner a los dos cazando, a los dos recolectando, a los dos cuidando niños, a los dos... El día que tengamos una evidencia, oye, pues aquí seguro que tenemos claro que la mujer cazaba como el hombre, o que aquí se lo eran los hombres, pues ponemos al hombre. ¿No? Los escribas sabemos que eran los que escribían en el antiguo Egipto, cuando son hombres, no son hombres escribiendo. Pero si no tenemos evidencia, intentemos en las representaciones poner a los dos. ¿De acuerdo? Sí. Esta es la imagen típica de la evolución humana, si la habéis visto miles de veces. Decidme quién falta ahí. ¿Quién no está en la foto? La mujer. La mujer. ¿No? Es decir, sí, es el sesgo que hay. Esto no es muy científico, pero estoy casi seguro que el 50% de la población humana es mujer. No estaríamos... Además en toda la historia, en toda la prehistoria y la historia. Vale, entonces lo que nosotros proponemos es o que vayan juntos o que vayan en una
otro para que entiendan que el protagonismo en nuestra evolución, o en nuestra sociedad, en nuestra humanidad, ha sido de los dos. Además, seguramente que era mayoritaria la mujer, porque si el hombre, por naturaleza, ha sido más belicoso, posiblemente eran más el número de mujeres que de hombres. Después, otra de las cosas que tratamos, para que entiendan que la prehistoria también nos lleva al presente, es que hemos sido una especie que nos hemos movido mucho. Homo erectus, que es el del fuego, ya se movió. Los neandertales se movieron, pero si ha habido una especie que se ha movido, hemos sido los homo sapiens. Tanto que prácticamente no hay nadie en el planeta, no hay ningún punto del planeta prácticamente que no te encontrabas a alguien, ¿no? A lo mejor en el desierto sería complicado, o en los pueblos sería complicado, pero en general te vas a encontrar gente, ¿vale? Y eso es porque nos hemos movido mucho. Uno de los estudios que en los últimos años ha tenido más relevancia en prehistoria y para el origen de la humanidad son los estudios de ADN. El ADN no solo te dice quién es tu padre y estas cosas, sino que también tienen una información geográfica, por así decirlo. ¿De acuerdo? Es decir, que según de dónde has nacido, o de tus padres de dónde eran, así es tú, por así decirlo, tienes un número, se ha puesto un número y una letra, como si fuera un pasaporte genético. Es decir, que tú, en vez de tener un pasaporte con tu foto y el 27.230, lo que tenemos es que según la zona donde naces, o tus antepasados, vas a tener tu información genética, tu pasaporte genético tendría una letra y un número. Por ejemplo, si los de España, que somos de la península ibérica, si nos hicieran un análisis genético a nivel de geográfico, nos dirían que somos del H. Sí. Si alguno de vosotros, vuestros padres, vuestras madres, eran de otro país que no la península ibérica. No. Bueno, mi hija. ¿Sí? Mi hija. Sí, pero tu hija viene de ti. Sí, pero le sale, que hizo el estudio genético y sale de África también. Ah, bueno, sí. No es negro. No. Una cosa es que la información, una parte que te dé, pero en general, hay como, teóricamente te tendría que dar que si eres de la península ibérica, tu madre, tu padre, no sé qué, te debería dar, que evidentemente es el H. Otra cosa es que una parte pueda ser de otro sitio. ¿De acuerdo? No, habría que hacer una aclaración. El sapien, en su historia, también se ha cargado a muchos otros sapiens y ha predominado un tipo de sapiens, básicamente el sapiens europeo, que se cargó prácticamente todo el americano y se cargó todo el de australiano. Sí, pero aunque tenemos una historia muy larga. Ya, por eso digo, el sapiens europeo es el que ha predominado en el mundo prácticamente, porque se los ha cargado a todos los demás. Sí, no sé si, por ejemplo, ahora mismo diríamos que los chinos predominarían con tanta población que tienen. Bueno, sí, pero en América, por ejemplo, y en Australia, se terminó prácticamente. Pero, por ejemplo, tú en América te podrías encontrar con que tienes, teóricamente, imagínate, los que tuvieran descendientes españoles, tendrían, por ejemplo, el H, o tendrían una combinación del H y el C, cosas de ese estilo. Es decir, que te da un poco una información geográfica, por así decirlo. No es una información exacta, ¿de acuerdo? Entonces, esto para qué nos sirve. Yo explico un poco la anécdota personal. Estos son mis hijos. Él es Martí, que es un niño adoptado de China, y él es mi hijo biológico. Entonces, un día estábamos, esto siempre lo explico, además es verdad, un día estábamos en una charla de café de estas de domingo, ya sabéis que hacer, que está de piel, que haces el chocolate, no sé. Y le estábamos explicando a Martí pues, que el abuelo había nacido en Almería, que después de la guerra había tenido que venir a Barcelona, así. Entonces, bueno, pues el Martí, que es un niño, si estuviera aquí estaría encallado, es un niño muy callado, pero también es muy constante cuando te habla. Entonces nos paró y dijo, no, estáis hablando de mi familia adoptiva, pero no mi familia biológica, porque yo nací en China, entonces estás hablando de mi abuelo adoptivo, mi bisabuelo adoptivo, mi abuelo adoptivo, pero no mi familia biológica. Entonces, ¿por qué? Porque de él solo tenemos información de dónde lo ha abandonado. De hecho, este invierno hemos estado en su ciudad. Después de la primera, fuimos hace 13 años a buscarlo. Ahora tiene 15, y nosotros lo trajimos con 2 años. Fuimos a una ciudad que prácticamente nadie conocía en el mundo antes, y ahora lo conoce, desde la pandemia lo conoce todo el mundo. Wuhan. Qué bueno. Bueno, qué bueno. Y entonces siempre explicamos que lo habían abandonado en un cruce, con el hilo vital y tal, lo fuimos a ver al cruce, y lo que pasa es que era un cruce muy especial, porque había un cuartel de la policía. Con lo cual la madre
sabía que si lo abandonaba ahí, rápidamente lo iban a coger. Entonces, su historia, eso es muy duro para él, porque su historia biológica se acaba en ese cruce. Imaginaos que vosotros no le podéis explicar a vuestros hijos, a vuestros nietos, vuestra historia familiar. Él no puede explicarle su historia familiar porque se acaba en el cruce. Entonces un día le dijimos, bueno, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerte un análisis genético. Vamos a ver si tú eres realmente, teóricamente deberías salir chino, tal, te da. Entonces el Xavi, que es un poco celosote, dijo, no, yo también me la quiero hacer. Entonces le cogemos como cuando el CSI, el palo por aquí y tal. Bueno, fue muy curioso el resultado. Este es el resultado de Xavi, que es el de mi mujer también, porque es un análisis que da vía materna solo. Podríamos haber buscado otro que es vía materna también, pero iniciamos con el de vía materna. Y el de vía materna, por ejemplo, el de Xavi, que es el de mi mujer también, le dio el que es el U5. El U5, la mayor cantidad de gente que tiene el U5 proviene del norte de Europa. ¿Eso qué significa? Que probablemente hace, no sabemos, 100, 200, 1000, 2000, 3000, yo qué sé cuántos años, alguien de la familia de mi mujer, de la familia materna de mi mujer, los alemanes, que vino de no sé qué, probablemente vino del norte de Europa. Evidentemente, nosotros llegamos a saber nuestra historia, pues, por así decirlo casi, hasta nuestro bisabuelo, pero más allá ya no la recordamos. Prácticamente no la recordamos. ¿Qué pasó con Martí? Martí, Wuhan está aquí, donde ahora no hay nada aquí en esta pantalla. Bueno, la mayor cantidad de gente que tiene el mismo pasaporte genético de Martí viene de Japón. ¿Eso qué significa? Que ahora hace 5.000, 3.000, 6.000 años, alguien de la familia, de la mamá biológica de Martí, probablemente venía de Japón. Pues eso es muy raro, porque resulta que los últimos estudios biológicos dicen que la gran mayoría de la población de Japón es de origen coreano. Los japoneses actuales son de origen coreano. Estamos hablando de miles de años. Entonces, no es una cosa de hace 300 años o 400 años. Es algo que queda y que se va repitiendo después, que a él le quedó como esa parte, ¿no? Es decir, que su pasaporte genético tiene típico de un japonés. Con lo cual, hoy la historia de Martí, por así decirlo, no se acaba en aquel cruce de carretera abandonado, sino que sabemos que alguien, no sabemos cuántos años, vino de Japón. Que no sea de Hiroshima, porque ya con el de Wuhan ya se queda. De hecho, recientemente leí, por ejemplo, para los de U5, que estos dos individuos de aquí, que tienen 30.000 años, tienen el U5 también. Es uno de los pasaportes genéticos más antiguos que hay, de los primeros sapiens que llegaron a Europa, y que queda reflejado todavía en la mayoría de las poblaciones, entre ellos mi hijo biológico y mi mujer. 30.000 años, ¿no? 30.000 años. Con eso, ¿qué le queremos decir a los chavales? Que si algún día de manera despectiva, negativa, les dicen inmigrantes, negros, gitanos, moros, en el fondo son unos ignorantes, porque si a todos ellos les hiciera un análisis genético, saldría tal variedad que todos somos, en el fondo, todos somos sapiens, porque somos sapiens. Ya nos hemos movido por tantos sitios que por eso tu hija mejor tiene una parte de africana. Sí. Porque nos hemos movido muchísimo y nuestra historia incluso cercana, como tú decías, ¿no? Si es que hace nada hemos estado invadidos por las sociedades árabes, o hasta hace nada hemos sido buena parte de la población sudamericana. Es decir, que nos hemos movido tanto que difícilmente uno puede decir soy español de toda la vida, porque solo hace falta hacer una ¿no? Y lo que te decía una cosa de los neandertales es que este señor, que se llama Svante Pääbo ahora, ha conseguido hace 2 años el premio Nobel, porque descubrió que el 2% de los genes neandertales, el 2% de nuestros genes son neandertales, porque los sapiens y los neandertales tuvieron hijos, y eso queda reflejado todavía en nuestros. O sea, que no eran especies diferenciadas. Eran 2 especies, pero podían tener hijos. Pero todavía no había habido genéticamente se podía procrear. Un alto grado de... Pero las especies en teoría no podrían procrear, pero no estaban tan separados como... No estaban tan separados y podían procrear. No, de hecho los burros y los mulos no son de la misma especie y procrean. Sí. Bueno, procrean... pero son estériles, pero lo que procrea son estériles. Pero nosotros no. Sí. Bueno, también para los chavales, estoy ya casi acabando, después enseño una cosa. Vale. Para los chavales lo que les suelo decir es que lo que sí que sabemos es que nuestra especie nos ha llevado a un cerebro muy especial. Todos nosotros tenemos el mejor ordenador que se pueda imaginar la gente
Ni el Bill Gates ese tiene el mejor cerebro. ¿Cuánto? Y yo les explico siempre que fijaros en los robots, que tienen 1000 millones de megas, y tienen para el robot ahí. Nosotros hacemos cualquier cosa, ¿no? Tenemos el mejor ordenador del mundo. Y que con ese mejor ordenador, si lo trabajan y lo estudian, seguramente van a querer poder ser lo que quieran. O sea, después hay virus, como el ordenador también tiene virus. Yo digo a mi hijo mayor que tiene un virus que es el móvil. Que cuando entra por casa, ¿qué pasa, Xavi? ¿Cómo ha ido el día? No, que Mi padre tiene un virus. Tiene un virus. Bueno, sí, eso es otro virus. Más complicado. Pero no ha buscado, el pobre no se la ha buscado. No, pero es un virus. Y después, con el tema de la socialización, siempre explicamos que se tiene que cuidar. Eso, empezamos con la socialización y volvemos a la socialización. Esto es un neandertal que tenía problemas de movilidad y sordera y sobrevivió durante mucho tiempo. Voy a poner algunos ejemplos. Estos dos niños, el Sumpir, los Homo sapiens de hace 34.000 años, tenían discapacidad y tienen uno de los enterramientos más ricos que hay a nivel de arqueología y los cuidaban. Y esta es mucho más reciente. Esta es una persona que se encontró en un dolmen en Vitia, tiene 5.000 años, y tiene espina bífida, que no sé si lo sabéis lo que es la espina bífida, pero es una cosa bastante curiosa. Es una enfermedad muy común. Bueno, y os voy a hacer una pregunta sobre para que me digáis lo de cuidar. Pero bueno, os estoy adelantando ya. Mira, si os fijáis en este neandertal, no tiene dientes. Es un neandertal un poco mayor ya, solo le ha quedado ese diente de aquí, ¿sí? Y no tiene dientes. De tanto intentar masticar, ha perdido la mandíbula. Si cogiéramos esta, de otro referente, tenéis los dientes, pero después tiene el hueso aquí, ¿no? Más recto el hueso. Pero él ha intentado masticar tanto que llega un momento que ha desgastado la mandíbula, el máximo inferior. Es verdad que los neandertales y los sapiens originarios prácticamente no existían caries. Existían menos porque con la domesticación de las plantas tienen mucha azúcar, el cereal tiene mucha azúcar y ahí se provoca mayor cantidad de caries. Sí, los cazadores-recolectores tienen muchísima menos caries que nosotros. Muchísimo menos problemas dentales que nosotros. Sí. Pero en este caso, claro, no solo es eso, entre que se rompen, no sé qué, si son una gente mayor, lo ha perdido. Entonces sí que ha perdido aquí y también el otro lado. Sí. Si estuviera aquí en Neandertal y nos hiciera así, tendría un agujero aquí y otro agujero aquí. Sí. Y con todo eso sobrevivió. Él no tiene ni una mini pimer, es decir, no tiene... ¿Cómo ha conseguido sobrevivir? Alguien se lo titulaba, se lo masticaba o... Lo que le daban era que alguien le masticaba y se lo daba. Que parece una cosa muy guarra. Sí, Pero yo lo he visto eso. Tú lo has visto. Te iba a decir, yo conozco gente con una cierta edad que recuerda que su madre o su abuela le masticaba y se la daba a la abuela. Sí, señor. Porque hasta hace muy poco no había dentro de las postizas. Eso es algo muy moderno. Hace 65 años yo he visto eso. También en los cazadores-recolectores, por ejemplo, no despreciaban la carne humana. Se han encontrado muchos casos en los cuales se comían a los muertos porque para ellos era una fuente de proteína. Pero en este caso no era tanto la comida, sino que solo el ayudarle a la comunidad ha permitido que él sobreviviera. Porque si no, si tú no puedes masticar, te mueres. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras. Claro. En el momento, un trozo de carne un poco más grande, te lo metes y te vas abajo. Claro. Entonces solo sobrevivió. Es que para llegar a hacer esto son mucho tiempo de intentar masticar. Llega un punto que ya, aunque haga así, no cierra. Se le caería la comida por aquel lado. ¿De acuerdo? Entonces lo que les decimos es que los neandertales hemos pensado que siempre éramos tontos, pero vivieron 200.000 años en la Tierra. Nosotros no llevamos todavía 200.000. Nosotros no llevamos Nosotros llevamos unos 120, 140. O sea, no llevamos 3 millones de años. No. Los neandertales vivieron 200.000. Sí. Homo sapiens solo lleva a la Tierra de unos 140.000. ¿Y hace 500.000 no había hombre? No. Había otras especies. Los humanoides. Había otras especies. Pero no Homo sapiens. nuestro antepasado, digamos. Sí. Nosotros solo tenemos, como Homo sapiens, morfológicamente como somos ahora,
¿sí? Nuestra forma. 200.000. Unos 140.000. Unos 140.000. Sí, y ellos vivieron 200.000. Con varias glaciaciones, además. Una pregunta. ¿Es verdad que, por ejemplo, la llegada del Neolítico hizo que el ser humano, el sapiens, en vez de evolucionar, perdiera parte de su evolución porque el cazador-recolector era más sano, más fuerte y vivía más que el del Neolítico? El Neolítico inicial, Digo, así se empezaron a domesticar las primeras plantas, que se empezaron a hacer sedentarios, supuestamente, en vez de ser una evolución, fue una regresión, porque aquellos seres humanos eran mucho más débiles, para que sí que es verdad que conseguían más producción de alimentos en menos espacio y eran más en cantidad, y por eso se cargaron al cazador-recolector. Pero en cambio sus condiciones de vida eran muy precarias o incluso peores que los cazadores-recolectores. No hay blancos y negros nunca. Lo que es verdad que el Neolítico supuso cambios importantes que nos ayudaron a sobrevivir mucho más. Por ejemplo, la dieta neolítica es la que tenemos hoy. Nosotros, la dieta, hemos dicho que antes era los cereales que tienen son el trigo, la cebada, los guisantes, las habas, y los animales son los mismos que comemos hoy. Es nuestra dieta mediterránea. Eso nos permitió que no depender de si había buenos años o malos años, si hoy no cazo no sé qué. No sé. Era como una predicción. Tú podías predecir lo que ibas a tener el año siguiente. Y eso permitió que el nivel demográfico subiera. ¿Sí? Los cazadores-recolectores no se podían permitir eso. Claro. Un grupo de cazadores-recolectores no puede cazar por encima de sus posibilidades. Pero vivían mejor, eran más sanos. En algunas cosas eran más sanos, en otras no. Por ejemplo, el hecho, de que los neolíticos, que tú te metas en un sitio solo, es decir, un sitio permanente, supone que tus animales van a estar contigo. Y eso provoca normalmente enfermedades. ¿Sí? Los cazadores-recolectores esas cosas no las tenían. Se lo cuenten a los americanos. ¿Sí? Esas cosas no las tenían, igual que el azúcar. Es decir, ellos tienen unos dientes mucho mejores que los nuestros porque prácticamente comían alimentos sin azúcar. Entonces, ¿que tiene cosas positivas el neolítico? Sí. De hecho, hoy somos neolíticos avanzados, por así decirlo. Que los cazadores-recolectores tenían cosas positivas también. Y de hecho, en algunos momentos han convivido juntos durante casi 1000 años porque probablemente ninguno de los dos quería bajarse del burro. A los cazadores-recolectores ya les iba bien, como llevaban tantos años. Era un espacio viviendo de su manera muy amplio. Que no era un problema para ellos. También, lo que supone el neolítico también es un control del espacio. El control del espacio supone un control de la propiedad. ¿Sí? Que eso no significa que en los cazadores-recolectores no hubiera elementos de propiedad. ¿Y de dónde salió el Homo sapiens? ¿De la noche a la mañana? No. ¿Dejando de ser una raza diferente? Esos son cambios, como hemos dicho antes, son cambios que se van produciendo muy poquito a poco. ¿De acuerdo? Entonces, como el cerebro no cambia, el tamaño del cerebro no cambia. Hoy no tengo, es pequeñito y mañana lo tengo así grande. Los anteriores a los Homo sapiens, ¿cómo se decía? ¿Cómo se llamaban? Los habilis. Eso, los habilis, los erectus. Claro, los que vinieron del África. Hemos empezado enseñando a los australopithecus, después a los habilis. Cada vez el tamaño del cuerpo y del cerebro se hace mayor, pero van pasando millones de años. No es que no son miles de años, Sí. ni siquiera centenares de años, son miles de años. Después los neandertales, ¿sí? Los sapiens, y nosotros aparecemos hace 120 años. Pero han pasado 3 millones de años, desde los primeros que caminaban. Han pasado 3 millones de años. Es que esos cambios son prácticamente imperceptibles. Es decir, que nosotros perdamos la moral al juicio es imperceptible. Sí. Y los primeros seres vivos de nuestros antepasados surgieron de África. Sí. Lo que le decimos, bueno, para acabar siempre lo que les explicamos es que eso, nos hemos cuidado y que se tienen que cuidar. De hecho, somos una especie que en el primer segundo de nuestra vida nos tienen que ayudar. No sé si habéis visto a un primate nacer, a un chimpancé nacer. La mamá chimpancé tiene el conducto, la pelvis y el conducto donde va a salir el bebé, de una manera que ella se retira sola y tiene a su bebé sola. La mamá, ¿te ves, mamá? Sí, me has dicho que nace. Ninguna de nuestras mamás pueden tener sus hijos solas, porque tienen la pelvis para poder estar de pie, para poder caminar, para que ese cerebro después se ha hecho más grande por el caminar, para poder tener las manos sueltas,
se ha tenido que modificar con pequeños cambios que son muy pequeñitos poco a poco. Se ha tenido que modificar la pelvis de la mujer y el niño tiene que hacer, no es que sale pum y ya sale, sino que tiene que hacer, sale así, se tiene que girar, tiene que meter el cuello, alguien tiene que sacarle los hombros para que se meta un poco y ahí sale el niño. En el primer día, en el primer segundo de nuestra vida, alguien nos tiene que ayudar. ¿Alguien qué? Alguien nos tiene que ayudar. Ah, claro. Por lo tanto, decimos siempre que se cuide la gente y que no haya ese individualismo, que somos una especie social y que la gente se tiene que cuidar, porque desde el primer segundo de nuestra vida alguien nos ayuda. Y ya está, aquí cada Muy podemos bien.